Ok. Bueno, entonces hoy vamos a ver un caso más general de este tipo de funciones a las que cuando vimos ecuaciones lineales llamamos factor integrante, que si recuerdan es una función que nos permite, en ese caso de las ecuaciones lineales, poderla reescribir de una forma peculiar, pero que nos ayudaba a poder resolver ese tipo de ecuaciones, ¿no? Entonces, ahora vamos a trabajar con ecuaciones que no son exactas, pero vamos a encontrar una función que haga que al multiplicar la ecuación diferencial por esa función, la ecuación equivalente resultante sea exacta. Ajá, y entonces podamos aplicar el método que aprendimos. Entonces, para empezar, vamos a recordar la forma canónica de una ecuación diferencial lineal, que es de esta manera. El coeficiente que acompaña a la derivada es 1. Y bueno, tiene esta estructura. Entonces ahora vamos a escribirla en forma diferencial, multiplicándola por el diferencial de x toda la ecuación. Entonces, si multiplicamos por dx toda la ecuación, tenemos esta estructura ahora. Mandamos al lado izquierdo este término q de x y factorizamos el diferencial de x. Entonces podemos escribir de esta manera la ecuación diferencial. Entonces, más o menos está escrita como acostumbramos a escribir o como se acostumbra a escribir a las ecuaciones exactas. Entonces, esta ecuación, si sacamos las parciales de m y n, donde m sería esto que está entre corchetes y n sería 1, la función 1 que acompaña al diferencial de y. Si sacamos las parciales, la parcial de m con respecto a y y la parcial de n con respecto a x, veríamos que esta ecuación pues no es exacta. Pero si la multiplicamos por este factor integrante, que es el factor integrante que usamos para resolver las ecuaciones lineales, se va a convertir en una ecuación diferencial exacta. Entonces vamos a comprobar que efectivamente es así. Entonces, en este caso, multiplico por mu de x a toda esta ecuación. Entonces, mu de x por p y menos mu de x por q de x, eso multiplicado por el diferencial de x, más mu de x por dy igual a mu por 0, pues me queda 0. Entonces, vamos a verificar si esta estructura, esta ecuación, es exacta. Entonces, en este caso, m sería mu de x por p de x por y menos mu de x por q de x. Y n sería mu de x. Entonces, para ver si es exacta, tenemos que ver si la parcial de m con respecto a y coincide con la parcial de n con respecto a x. Entonces, la parcial de m con respecto a y, si nos fijamos en el primer término, aquí aparece y, en el segundo término, todo este término depende solo de x, entonces cuando derivemos con respecto a y, todo este segundo término se haría 0. Mientras que en este primer término nos quedaría mu de x por p de x. Y la parcial de n con respecto a x sería mu prima de x. Ahora, ¿quién dijimos que es mu? Mu es e a la integral de p de x de x. Entonces,
Esto es igual a e a la integral p de x por p de x. Y la derivada de esta función sería e a la este exponente por la derivada del exponente. Sería esto. Y por la regla de la cadena, por la derivada de esto. Al diferenciar con respecto a x, pues se deshace la integral, se anula la derivada con la integral y no solo nos queda el integral. Este era por p de x. Entonces podemos ver que efectivamente estas parciales coinciden. Por tanto, ponerle aquí 1. 1 es una ecuación exacta. Entonces, con este tipo de función pudimos transformar una ecuación que no era exacta a una que sí lo es, y entonces pues ya podríamos aplicar el método que hemos aprendido para resolver este tipo de ecuaciones diferenciales. Entonces, algunas ecuaciones diferenciales que no son exactas van a poder ser transformadas a ecuaciones exactas mediante una función como esta mu de x, que multiplicando por esa función mu de x a la ecuación original, esta se transforma en una ecuación diferencial exacta. A este tipo de funciones que hacen eso, que transforman a las ecuaciones, en este caso una ecuación exacta, se le conoce como factor integrante. Y bueno, aquí está la definición, ¿no? Si tenemos una ecuación con esta forma, pero que no es exacta, y resulta que existe una función mu de xy, que al multiplicar esta ecuación, y me queda esto, ahora sí es exacta, entonces esta función por la que multiplicamos la ecuación original es un factor integrante. Entonces, por ejemplo, aquí me están diciendo que esta función xy cuadrada va a ser un factor integrante de esta ecuación diferencial. Cuando tenemos esta ecuación diferencial, pues de entrada podríamos pensar en a ver si hay posibilidades de separar variables. Y si lo intentamos, bueno, veríamos que no es posible. Entonces, a partir de ver esta forma en que está escrita, también podríamos pensar que se trata de una ecuación exacta. Entonces, tendríamos que ver si es o no. Vamos a ver que no es exacta. Entonces, para este caso, diríamos, pues M es esto y N es esto. Entonces, vamos a ver con el criterio de exactitud si es o no exacta. Entonces, haríamos la parcial de M con respecto a Y, ¿qué les da? Dos. Y la parcial de N con respecto a X, tres menos 8x y a la menos 1. Entonces, bueno, vemos que son diferentes, por tanto no es exacta, pero ¿qué tal si multiplicamos toda esta ecuación por este factor integrante, que es x por y cuadrada? Entonces, si multiplicamos, nos quedaría esta ecuación diferencial. Entonces, ahora en este caso, m es esto que acompaña al diferencial de x, n es esto que acompaña al diferencial de y. Entonces, ahora, ¿cuál es la parcial de m con respecto a y?
Entonces la parcial con respecto a y de 6y cuadrada menos 12 sería 12x cuadrada por y. 6x cuadrada menos 6x cuadrada, perdón, 12. Al diferenciar el y cuadrada nos va a quedar 2 por y, pero ese 2 por 6 es 12x cuadrada por y. La parcial de n con respecto a x, ¿qué les da? Lo mismo. Ok, entonces son iguales. Por tanto, vamos a ponerle 2. Es exacta. Entonces, pues podemos resolverla como sabemos resolver ecuaciones diferenciales exactas. Entonces, vamos a resolverla. Me voy a tomar la función m. Entonces, recordando que si es exacta, existe una función f tal que m correspondería a la parcial de f con respecto a x y n correspondería a la parcial de esa función f con respecto a y. Entonces, tomándome esta, es como voy a empezar a resolver la ecuación exacta. Entonces, f de xy sería la integral de m, pero m es esto con respecto a x. Y entonces, ¿esto qué les da? La antiderivada de este primer término, ¿qué les da? Entonces, el 2 y el y cúbica se toman como constantes, solo hay que integrar x. Es cuadrada y cúbica. Es cuadrada por y cúbica. Menos la antiderivada de esto con respecto a x. Entonces, el 6 y el y cuadrada se toma como constante. Y entonces, ¿qué les da? Ajá. Más la constante de integración, que dijimos que esa constante la vamos a poner como una función en términos de la otra variable. En este caso, en términos de y. Entonces, ahora, a partir de este resultado, saco la parcial de f con respecto a y. Entonces, usando este resultado, esa parcial sería 3x cuadrada y cuadrada menos 2 por 2, 4x cúbica por y más g' de y. Eso por un lado, pero por otro lado, esta parcial de f con respecto a y es igual a n. Entonces, en lugar de poner n, pongo esta función, que es 3x cuadrada y cuadrada menos 4x cúbica por y. Igualando términos, entonces tenemos que g' de y vale ¿cuánto?
0. Entonces, G de Y es cualquier constante. En particular, pues puede ser la constante 0. Por tanto, F tiene por regla de correspondencia X cuadrada Y cúbica menos 2X cúbica por Y cuadrada. Y aquí sustituyo por esa C igual a 0, ¿no? Entonces ya nada más queda esto. Y la solución queda en forma implícita como X cuadrada Y cúbica menos 2X cúbica Y cuadrada igual a una constante. Entonces, ya que esta función que sí fue, esta ecuación que sí fue exacta, es equivalente, solo está diferenciada por ese factor integrante, pero es, de cierta forma, es equivalente a la que no era exacta, a esta, entonces el conjunto de soluciones va a ser, pues, el mismo o casi el mismo, solo que va a ocurrir la misma situación que ocurre con las separables, de que a veces perdíamos ciertas soluciones, porque si se acuerdan, cuando separamos variables, a veces dividimos, ¿no? Entre la variable incógnita, que bien podría ser una solución, la solución 0, pero al dividir, pues eso, en las separables no se podría, y entonces al llevar a cabo la división, esa solución desaparece. Entonces, en esta situación pasa lo mismo, todo va a depender del tipo de función que tengamos como factor integrante. En este caso, por ejemplo, en este conjunto de soluciones, y igual a 0, y de x igual a 0 para toda x, pues es solución de 2, es decir, de esta que ahora sí es exacta, pero esta no es solución de la anterior. Si se fijan, si sustituyen y igual a 0 por este y a la menos 1, se tiene una determinación, entonces pues no es válido tomar esa solución. No está ni siquiera como en el dominio, ¿no? Entonces, a veces hay que tener cuidado qué sucede cuando multiplicamos por ese factor integrante a la ecuación y ver si perdimos o en ocasiones ganamos soluciones. Generalmente donde está el problema es justamente con este tipo de soluciones y igual a 0, porque es cuando existen indeterminaciones y eso. Entonces, nada más ese detalle. Y ahí en fuera, el conjunto de soluciones, además de este, es coincidente entre la que no era exacta y después de haber multiplicado por este factor integrante, se volvió exacta. ¿Dudas? No. Entonces, ahora vamos a ver cómo es el método para hallar estos factores integrantes, que no siempre son, pues, el típico factor integrante que se usa en las ecuaciones lineales, ¿no? Si se fijan, este ya es diferente. Este fue xy cuadrada, ya no tenemos el exponencial de la integral de p de x de x. Entonces, en general, ¿cómo podemos hallar estos factores integrantes? Entonces, consideremos esta ecuación diferencial que no es exacta y vamos a multiplicarla por una función mu de xy que haga o transforme a esta ecuación en una ecuación exacta. Entonces, este factor es un factor integrante, esta función es un factor integrante para esta ecuación. Entonces, ¿cómo determinamos
la forma de este factor. Entonces hay que usar el criterio de exactitud. Si ya sabemos que al multiplicar mu de x por esta ecuación va a ser exacta, entonces se tiene que cumplir que la parcial de lo que acompaña al diferencial de x, que es la función m, la parcial de esto con respecto a y debe ser igual a la parcial de esto que acompaña de y respecto a x. Entonces, a partir de esta igualdad, vamos a deducir cómo es la forma de este factor integrante. Entonces, usando la regla de producto para derivadas, pues vamos a sacar las parciales de estos productos. Entonces, con respecto a y sería mu por la parcial de m con respecto a y más m por la parcial de mu con respecto a y. Tenemos esto. Igual a mu por la parcial de n con respecto a x más n por la parcial de mu con respecto a x. Ahora, este n por la parcial de mu con respecto a x lo llevo a la izquierda y esta mu por la parcial de m con respecto a y la llevo a la derecha. Y entonces factorizo mu de este término y de este término que ya va a estar a la derecha. Y ahora vamos a ver qué pasa, vamos a suponer qué pasa si esta función mu solo dependiera de una sola variable, para hacer este análisis un poco más simple. Entonces vamos a considerar que mu depende de x. Es decir, mu es igual a mu de x. Entonces, teniendo esa suposición, a partir de esto último, tendríamos que la parcial de mu con respecto a y sería 0, porque solo depende de x. Entonces, al derivar con respecto a otra variable, eso se haría 0. Entonces, nada más me queda este término y lo que está del lado derecho. Despejo la parcial de mu con respecto a x y llego a esta forma. Entonces, este menos lo paso de este lado, me cambia la posición de estos dos términos y entre n. Donde esto que está dentro de los corchetes solo depende de x. Entonces, para este caso, el factor integrante para la ecuación esta inicial que no era exacta va a ser de esta forma. ¿Por qué? Esto que tenemos aquí, si lo que está dentro de los corchetes solo depende de x, tendríamos una ecuación diferencial separable, donde mi función incógnita es mu, y mi variable independiente es x. Entonces, este de x lo pasaríamos de este lado de la igualdad y mu del lado izquierdo. Y integramos el lado izquierdo con respecto a mu, el lado derecho con respecto a x. Entonces, el lado izquierdo, al integrar, me va a dar el logaritmo natural de mu. Toda la ecuación le aplico exponencial para quitarme ese logaritmo. Del lado izquierdo ya nada más me queda mu y del lado derecho me va a quedar la exponencial de la integral de esto con respecto a x. ¿Hasta aquí? ¿Todo bien? Ahora vamos a ver el segundo caso. ¿Qué pasa si mu solo depende de y? A ver, voy a repetir. A ver, con el otro caso, lo repites exactamente lo mismo y si quedó alguna duda, lo vamos a revisar. Entonces, ¿qué pasa si ahora mu solo depende de y? Si solo depende de y, esto fue lo último que obtuvimos como resultado, ¿no? Ahora voy a suponer que mu es mu de y. Entonces, la parcial de mu con respecto a x va a ser 0, porque ahora solo depende de y. X se toma como constante. Entonces, este término va a desaparecer y solo queda este. Entonces, si mu solo depende de y, esta ecuación se va a reducir a
esto se hace 0, nada más queda del lado izquierdo este término. Voy a despejar la parcial de mu con respecto a y, o la derivada de mu con respecto a y. Entonces paso esta función m dividiendo. Entonces, lo que está dentro de los corchetes solo depende de y. Entonces se va a tratar de una ecuación diferencial, donde mi variable incógnita es mu, mi variable independiente es y, pero es separable, porque esto es aquí del lado derecho tengo un producto de dos funciones donde una depende solo de y otra solo de mu. Entonces separo variables, esta mu la paso del lado izquierdo, este diferencial de y del lado derecho, y integro ambos lados, ¿no? Del lado izquierdo tengo la integral de 1 entre mu por el diferencial de mu. Eso, su antiderivada va a ser el logaritmo de mu. Entonces voy a tener logaritmo de mu igual a la integral de esto que está entre los corchetes por dy. Para quitarme el logaritmo voy a elevar, voy a aplicar exponencial. Entonces del lado izquierdo ya nada más me va a quedar mu y del lado derecho va a ser la exponencial de la integral de esto que está entre corchetes por dy. Tenemos esto. ¿Sí? ¿Ya quedó más claro? Entonces, a ver, aquí. Esto se los escribo. No me queda claro por qué solo depende de ello. Ahí voy, nada más, déjenme escribirlo. ¿Cómo que se está trabando esto? Y aquí sería de y. Entonces aplican integral de ambos lados y aquí es donde les sale el logaritmo y cuando se lo quitan pues ya nada más me queda mu. Y de este lado, como nos quitamos el logaritmo aplicando exponencial, de este lado queda la exponencial de todo esto. Entonces, a ver, ¿cuál fue la pregunta? ¿Que por qué qué? Porque esto depende de solo y y el otro solo depende de x. Pues aquí más bien va a ser por el tipo de suposición que hicimos. Entonces, podríamos probar que esto dependa solo de... Déjame ver cómo podemos probar que lo que está dentro de los corchetes efectivamente solo depende de x y lo otro solo depende de y. Si podríamos verificar si a esta función la derivo con respecto a y, todo esto con respecto a y, tendríamos que verificar que el resultado sea 0 para poder comprobar que solo depende de x. Y de este lado, para verificar que esto solo dependa de y, tendríamos que derivar toda esta función con respecto a x y así tendríamos, si llegamos a que esto es 0, entonces tendríamos que efectivamente esto depende de y. Entonces, ¿quién fue el que hizo la pregunta? ¿Ricardo? ¿O quién? Bueno, ahorita voy a continuar con la clase y antes de terminarla, hacemos esa verificación para ver si efectivamente, o sea, si va a ser, esto va a depender solo de X y lo otro va a depender solo de Y, ¿vale? Ok, Javi. Entonces ahorita lo checamos. Bueno. Entonces, sí, entonces si
si estamos en esas dos situaciones en las que esta ecuación diferencial, al multiplicarla por mu y esa mu solo depende de x o de y, la forma que debe tener esa función debe ser o de esta manera o de esta manera. Con estas formas garantizamos que al multiplicar la ecuación diferencial obtenemos una ecuación diferencial equivalente exacta. Y entonces, pues ya sabemos cómo resolver esas. El conjunto de soluciones va a ser también el mismo conjunto de soluciones para la original, solo cuidando ese detalle de si al haber multiplicado por ese factor integrante, perdimos o ganamos alguna solución por ahí. Pero en general, pues es el mismo conjunto de soluciones. Entonces, estos factores se conocen como factores integrantes especiales. Y bueno, aquí está el teorema, ¿no? De si esto que está entre corchetes, esto o esto, es una función continua y solo depende de x o solo depende de y, entonces estas funciones van a ser factores integrantes para la ecuación, para esta ecuación, para esta. Y el método para hallar factores integrantes está aquí. Entonces vamos a hacer un ejemplo y ver cómo aplicar el método de obtención de factores integrantes especiales para una ecuación diferencial que no era exacta. Entonces, vamos a resolver esta ecuación diferencial. Lo primero que haríamos es ver si podemos llevarla a variables separables. Cuando inicien con una ecuación diferencial, lo primero sería ver si es separable. Si no es separable, ver si podemos discernir entre si es lineal o exacta. Si es lineal, pues debe tener la forma general de una ecuación lineal. Entonces, aplicando o recordando cómo es la forma general de una ecuación lineal, es fácil descartar o no una ecuación diferencial dada. Entonces, si no es separable, por ejemplo, aquí intenté separarla, lo que haríamos es llevar todo lo que dependa de x de un lado, todo lo que dependa de y del otro. Veríamos que pues hay un momento en que ya no podemos hacer alguna factorización que me permita hacer eso, o hacer algunos pasos de álgebra que me permitan hacer eso. Aquí lo que intentaríamos hacer es pasar primero del otro lado este término que tiene el diferencial de x. De este lado izquierdo factorizo x con la intención de solo dejar términos que dependan de y todo lo que dependa de x pasarlo del otro lado. Entonces del lado izquierdo pues puedo factorizar de esta manera y entonces esta x la llevaría del lado derecho, ¿no? Dividiendo. Intentaría hacer lo mismo con este término, factorizar las y's y llevármelas del lado izquierdo, pero no hay manera de que podamos tener un producto de este término, sacar un producto de dos términos en los que uno solo dependa de y y otro solo dependa de x. Entonces, no va a ser posible disgregar las variables en dos funciones, una que solo dependa de x, una que solo dependa de y, entonces, pues no va a ser separable. Pues bueno, no es separable, pues ahora verifico si es exacta. Entonces, para ver si es exacta, saco la parcial de m con respecto a y. Esto me da 4y más 2. Saco la parcial de n con respecto a x. Y esto me da 2y más 1. Entonces son diferentes. Por tanto, esta ecuación no es exacta. Ahora vamos a calcular esto que nos está diciendo el teorema. Vamos a calcular ya sea la parcial de m con respecto a y menos la parcial de n con respecto a x entre n, o la parcial de n con respecto a x menos la parcial de m con respecto a y entre m. Y ver si alguna de las dos solo depende de x o de y.
que de hecho aquí, esto lo encuentran en el libro, pero de hecho aquí, esto debería decir Y. Entonces hay que verificar si esto depende solo de Y o esto solo depende de X. De ser así, entonces sacamos el factor integrante según estas fórmulas. Entonces, pues vamos a empezar verificando esta, la parcial de M con respecto a X menos la parcial de N con respecto a Y entre N. Entonces, la parcial de M con respecto a X es la parcial de M con respecto a X, ¿qué les da? La parcial. Esto es M y esto es N. (8x), ajá. Y la parcial de N con respecto a Y. Entonces, esto es 6, este es 6x. Entonces me queda 6 entre 2y más 1. Entonces, en este caso, tengo que esto solo depende de Y. Entonces, a ver, déjenme verificar. Es que no estoy segura. A ver, tantito. No estoy segura si esto debe decir en X o de Y. Sí, debe decir de Y. Bueno, entonces en este caso depende de una sola variable. Entonces, tenemos que obtener el factor integrante. Estamos en el caso en este caso, no sé por qué no depende solo de X. Parcial de M con respecto. A ver, aguántenme tantito. Vean cómo. ¿Qué pasó aquí? Respecto a X. A ver. ¿No ven? Ay, chicos.
No. Tiene que salir esto, muchachos, esperen. ¿Qué? Aguanten. Parcial de M con respecto a X. Creo que ya vi, esperen. Ay, ya vi el error. Ay, perdón, muchachos. Eso de hacer, les digo, nunca me salvo de cuando hago un copy-paste, de ahí dejar errores. A ver, de aquí, se fijan, todo va bien, pero aquí cambié a lo que está debajo. Ajá, en lugar de, esto es Y y esto es X. Ajá, o sea, este menos, cuando lo paso del otro lado, lo único que hace es intercambiar los lugares. Ajá. Entonces, pues, ahora tengo el diferencial, la parcial de M con respecto a Y, acá menos la parcial de N con respecto a X. Y yo no sé por qué los cambio. Ahora sí. Entonces, los que necesitamos son aquí Y y acá X. Ajá. Nada más ese fue el asunto. O sea, lo que el desarrollo que hicimos y eso está bien. Lo que mis errores de dedo siempre. A ver, entonces, todos, ¿todo bien? ¿Sí vieron dónde me equivoqué y y qué es? Bueno. Ok, entonces, queremos la parcial de M con respecto a Y. No, con respecto a X, entonces, ¿qué les da? Sería 4Y más 2, ajá, menos la parcial de N con respecto a X, que sería menos 2Y más 1, pero con el menos 1. Entre N, que es 2X por Y más X. Entonces, arriba me queda 2Y más 1, y acá me queda X por 2Y más 1. Y entonces esto es igual a, se va esto con este y me queda 1 entre X. Entonces, esta función solo depende de X, afortunadamente. Y entonces este va a ser mi factor integrante, con el que hay que multiplicar a esta ecuación para hacerla exacta. Entonces la multiplicamos. Déjenme ver. Sigo cometiendo errores. Entonces, esto solo depende de X y de acuerdo a lo que tenemos acá, estamos en este caso, esto dependió solo de X, entonces el factor integrante es mu de X igual a la exponencial
de la integral de esa función que solo depende de x. Eso. Entonces, la integral de 1 entre x de x. Y ahora sí, entonces la exponencial de la antiderivada de esto es el logaritmo de x. Y entonces me queda simplemente x. Ahora sí, este es el factor integrante. Multiplicamos por este a toda la ecuación. Y nos queda 2xy cuadrada más 2xy más 4x cúbica. Aquí 2x cuadrada y y aquí x cuadrada. Ahora esto es m y esto es n. Verificamos que efectivamente sea exacta. Si no es exacta, es que hubo algún error. Y lo más seguro sea en el cálculo o del factor integrante o de esto. De esto que a lo mejor no solo dependía únicamente de x. Entonces, la parcial de m con respecto a y me queda 4xy más 2x. Esto como solo depende de x, cuando derivo con respecto a y se me hace 0. Ahora la parcial de n con respecto a x es 4x por y más 2x. Entonces, ahora sí coincide, entonces es exacta. Vamos a determinar la función f, empezando a integrar integrar la función m. Recordando que como es exacta, existe una función f, tal que la parcial de f con respecto a x es justamente esta función f. Entonces, integrando f va a ser la integral de todo esto con respecto a x. Entonces, f es igual a, la antiderivada de esto va a ser 2x cuadrada entre 2 por y cuadrada. El 2 entre el 2 se va, y solo me queda x cuadrada por y cuadrada, más 2 por x cuadrada entre 2 por y, igual el 2 entre el 2 se va, nada más me queda x cuadrada por y, más 4x cuarta entre 4. Los 4 se van y solo me queda x cuarta. Más una constante de integración que la pongo en términos de la otra variable. Ahora derivamos esta función con respecto a y ese resultado lo igualamos a la función n. Entonces, la parcial de f con respecto a y, ¿qué les da? Esta función con respecto a y. ¿Qué? 2x cuadrado y más x cuadrado más g' de y. Y ese resultado lo igualo a esta función. Entonces, de hecho, a ver, si esto lo igualo a esto, ¿qué les va a dar g' de y? 0. Entonces, igualando, esto me da 0. Por tanto, esto es una constante y que bien puede ser la constante 0. Entonces, la función es esto más esto más esto más 0. Y la solución viene en forma implícita por esto.
Bueno. Ay, pues disculpen ustedes, muchachos, con mis errores ahí. Espero no haberlos hecho bolas. Pero bueno, sí salió. Entonces, lo importante cuando ya trabajen con una, bueno, muchas gracias, chicos. Entonces, cuando vean una ecuación diferencial, lo primero es verificar si pueden separarla. Si no, y está escrita con esta estructura, pues digan, pues probablemente sea exacta, entonces comprueban con el criterio de exactitud. Si no lo es, ven si esta diferencia de parciales entre n o esta diferencia de parciales entre m es una función continua que dependa solo de una de las variables, no de las dos al mismo tiempo. Entonces, si depende solo de x o de y, entonces pueden calcular el factor integrante de esta forma. Ese factor integrante lo usan para multiplicar a toda la ecuación inicial que no era exacta y verifican que ahora sí lo que estén obteniendo sea una función exacta. Y entonces, digo una ecuación exacta. Entonces, pues ya, aplican el método de ecuaciones diferenciales exactas para encontrar su solución. Entonces, este es un caso como el de las ecuaciones lineales de hacer uso de una función que nos transforma la ecuación de manera que podamos darle solución. Entonces, no son los únicos casos. Ahorita vamos a ir viendo otros posibles transformaciones o sustituciones en la ecuación original para llevarla a una forma conocida y que podamos aplicar los métodos que ya conocemos de separación de variables o llevarla a una ecuación lineal o como en este caso a una ecuación exacta. Entonces, antes de irnos, entonces vamos a ver otro tipo de transformación que podemos aplicar a una ecuación diferencial. Entonces ya vimos el tipo de transformaciones que ocurren cuando trabajamos con un factor integrante para llevar a esta ecuación a que sea exacta. Ahora vamos a ver el caso de poder reescribir la ecuación de forma que podamos llevar a cabo una sustitución. Entonces, es otro tipo de transformación. Entonces, vamos a empezar con las ecuaciones homogéneas. Una ecuación homogénea va a ser aquella en la que podemos reescribir, dada una ecuación ya de esta forma, reescribir la función que está del lado derecho como una función que solo depende del cociente y entre x. Entonces, si podemos escribir el lado derecho como una función que solo dependa de y entre x, entonces decimos que esa ecuación con la que estamos tratando es exacta. Por ejemplo, tengo esta ecuación, la voy a poner en esta forma, entonces toda la ecuación la divido entre el diferencial de x y divido entre el diferencial de x y paso este término del otro lado. Entonces nos quedaría que la derivada de y con respecto a x es igual a y menos x entre x. Y esto lo puedo ver como, esta diferencia la puedo ver como la diferencia de dos términos. El término y entre x menos el término x entre x, que es igual a 1. Entonces, el lado derecho se puede ver como una función que solo depende de cocientes y entre x. En este caso, esto que está del lado derecho sería y entre este argumento y entre x menos una constante. Es decir, es como una función que depende de esta estructura y entre x. Entonces, aquí estaríamos tratando con una ecuación diferencial homogénea. En este otro caso, lo que haríamos para intentar reescribirla como una ecuación homogénea es dividimos todo entre
de x y este término lo mandamos del otro lado. Entonces, esto lo mandamos, bueno, aquí dice, este lo mandé del lado derecho, dividí entre dx y me queda que la derivada de y con respecto a x es igual a una función de xy, que en este caso es x menos 2y más 1 entre y menos x. Ahora, voy a multiplicar esta función racional por un 1 escrito de esta forma, 1 entre x entre 1 entre x. Entonces, en el numerador tengo x por 1 entre x, solo me queda 1, menos 2 por y entre x, más 1 entre x. Entre y por 1 entre x, menos x entre x. Me queda menos 1. Ahora, aquí casi era homogénea, pero pues no lo es porque estos cocientes que aparecen, no todos son de la forma y entre x. Este sí, pero este es 1 entre x. Entonces, este lado derecho no se puede ver como una función que solo dependa de este tipo de cocientes. Entonces, no es una ecuación homogénea. Si aquí hubiera estado y entre x, entonces sí podemos decir que se trata de una ecuación homogénea. Entonces, ¿sí queda claro lo que es una ecuación diferencial homogénea? Ok. Entonces, siguiendo con este ejemplo en el que sí era una ecuación diferencial homogénea, lo que se hace para resolverla es hacer una sustitución a este argumento y entre x. Entonces, decimos que y entre x se renombre como b. Entonces, de esta sustitución voy a despejar y entonces queda y igual a b por x. Derivo y entre x. Hago la derivada de y con respecto a x. Y recordando que tanto b como y son funciones de x. Entonces, la derivada de y con respecto a x sería el producto de estas dos funciones. Sería b por la derivada de x, que sería 1, más x por la derivada de b con respecto a x. Entonces, escrito de esta forma el diferencial, esto lo voy a venir y lo voy a sustituir acá del lado izquierdo. Del lado izquierdo. Y del lado derecho yo tengo y entre x menos 1, pero y entre x dije que se va a llamar b. Entonces, haciendo las sustituciones en esta ecuación, sería todo esto lo pongo del lado izquierdo en el diferencial de y con respecto a x, y del lado derecho me va a quedar b menos 1. Entonces, ahora ya en esta ecuación solo intervienen dos variables, pero ahora es b y x, ya la variable y ya no está presente. Entonces, esto nos va a llevar siempre a una ecuación diferencial separable. En este caso, en particular, las b se van y me queda x por la derivada de b con respecto a x igual a menos 1. Entonces, dividiendo todo entre x, me queda que la derivada de b con respecto a x es igual a menos 1 entre x, separo variables y me queda el diferencial de b igual a menos 1 entre x de x. Integro ambos lados. Del lado izquierdo me va a quedar simplemente b más una constante de integración igual a menos la integral de 1 entre x de x. Eso es el logaritmo de x. Y despejo b. Ya tengo la solución a esta ecuación diferencial. Ahora regresamos a la variable original. B, ¿quién era? B era y entre x. Entonces despejo la y pasando esta x multiplicando y tengo la solución. Entonces, cuando tengan una ecuación diferencial, si no fue separable en un principio,
si no es lineal, si no es exacta, si tampoco se puede usar un factor integrante especial. Podemos ver si podemos reescribir el lado derecho como una función que solo dependa de este cociente, y de ser así, entonces estaríamos tratando con una ecuación homogénea. En ese caso hacemos siempre esta sustitución. Y el método son estos pasos. De esta sustitución, despejar y, la derivan, y eso que obtengan lo ponen en la derivada de y con respecto a x. Y del lado derecho, en todos los cocientes y entre x, pues lo sustituyen por b. Y resuelven la ecuación diferencial en términos de b, y luego regresan a la variable original. Entonces aquí está el método. ¿Quedó claro? Muy bien. Ok. Bueno, entonces la siguiente clase vemos otros métodos de cómo hacer un poco de álgebra antes en la ecuación original para llevarla a una ecuación ya conocida, que podamos aplicar un método de los que ya hemos visto, ¿vale? Bueno, entonces aquí le dejaríamos. Déjenme ver si puedo hacer la verificación de que efectivamente esto solo depende de y o solo depende de x. Déjenme ver si es bastante directo o no es tan sencillo. Y pero bueno, si quieren esperar a ver si podemos verificarlo, bien. Si ya alguien de ustedes ya no quiere quedarse, no importa. También, si empiezan a tener dudas de la tarea, podemos empezar a verlas, ¿eh? Recuerden que la tarea es para el próximo lunes. Entonces, no se confíen. A ver, Abraham. A ver, la 9. Ok. Ajá, lo que tienes que hacer es justamente recordar qué te dice el criterio de exactitud, que es con las parciales. La parcial de m con respecto a y debe ser igual a la parcial de n con respecto a x. Y a partir de esa igualdad, determinas cómo debe ser m. Así es, entonces tienes que igualar las derivadas parciales para obtener m. Ajá, o sea, lo que quieres, en ese ejercicio lo que quieres es cómo debe ser la función m de x. Ajá, entonces esa es la que tienes que encontrar. No tienes que resolver la ecuación exacta. Ahorita lo único que en ese ejercicio que te piden es cómo debe ser m de x para que esa ecuación sea exacta. Entonces, para que sea exacta, la parcial de m con respecto a y debe ser igual a la parcial de, por ejemplo, en el inciso A, la parcial de secante cuadrada de y menos x entre y con respecto a x, debe ser iguales esas parciales. Entonces, a partir de eso, tienes que integrar para obtener m. Ok. Bueno. ¿Alguna otra duda de la tarea?